noche hemos venido hambrientos a ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven y llena, Señor, nuestra vida con tu presencia. Amado Jesús, llena tu casa, esta casa con tu gloria, Señor. Tu santidad. Santo Señor. Somos transformados Sí, Señor. a tu imagen. Gracias, Señor, porque somos transformados a tu imagen. Tu majestad. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Sí, Señor, llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa. Toda la casa, Señor, llénala con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Sí, Señor. Gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Sí, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Sí, Señor. Aumenta tu gloria, Jesús. Ven y llena esta casa. Cada casa, Señor, llénala con tu gloria en esta noche, Señor. Ahí donde están las familias, Padre. Sí, Señor. Somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. Sí, Señor. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa con tu gloria. Gloria postrera será mayor que la primera. Sí, Señor. Llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, Señor. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Llena, Señor, esta casa y la casa de cada una de las familias, Señor, que están conectados en esta noche. Llénala con tu gloria, con tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que derrames tu gracia. Derrama, Señor, tu bendición. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú te manifiestes de una manera poderosa, para que tu mano de amor y misericordia se extienda. Poderoso Dios, gracias, porque no hay Dios tan grande como tú.
No hay Dios tan poderoso, tan maravilloso, Señor. Oh Dios de los cielos, en este momento te rogamos que tú seas limpiándonos de toda mancha, de todo pecado, de toda contaminación con el mundo. Queremos que tu presencia realmente se mueva en nosotros. Tú eres un Dios santo, 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 un Dios puro, un Dios justo. Y te rogamos, Señor, que tu presencia sea manifiesta ahora mismo. Te agradecemos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, poderoso Señor. Te pido que bendigas cada familia, cada persona, que tú derrames de tu poder. Gracias, poderoso Señor. No hay Dios tan grande como tú. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Rey. Háblanos en esta noche, Señor. Que sea tu palabra, oh Dios, en esta noche hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús quebrantamos toda obra del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo que quiera estorbar, molestar en nuestra mente, en nuestro corazón, oh Dios, en nuestra casa. En el nombre de Jesús declaramos un ambiente libre, oh Dios, y listo para que tu palabra penetre en nuestras vidas. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, bienvenidos, queridos hermanos, querida familia, bienvenidos en esta noche a este tiempo de poder compartir la palabra de Dios. El tema de hoy está muy interesante y muy importante. El tema de hoy se llama vida o muerte. ¿Sabía usted? Hoy estaba escuchando al pastor Armando Alducin algunas preguntas que le estaban haciendo y en una de esas preguntas era, bueno, su contestación era que, porque le preguntaban que en el rapto de la iglesia se irá toda la iglesia, toda la gente, todos los que están ahí, y él decía que lastimosamente un 50% es posible que vaya, o tal vez un poco menos, porque mucha gente que asiste a las iglesias no son convertidas, o sea, son convencidas, creen que el evangelio es bueno, creen en Dios, todo, pero nunca se han convertido. Ahora, justamente la persona que se ha convertido tiene vida, pero el que no se ha convertido está en muerte. Por eso el tema de hoy se llama vida o muerte. Así que es muy importante usted que esté escuchando. Tal vez usted toda la vida ha escuchado el evangelio, o tal vez nació en un hogar cristiano. El hecho de nacer en un hogar cristiano no me garantiza que yo sea salvo, porque el nacer en un hogar cristiano no tiene nada que ver con la conversión. Yo tengo que nacer de nuevo, que es otra cosa. Así que es muy importante lo que hoy vamos a hablar, demasiado importante. Y tal vez este tema lo tengamos en 2 o 3 noches, porque es bastante extenso y me gustaría que usted se siente muy cómodo, muy cómoda, y pueda tomar su Biblia y podamos realmente ver lo que la palabra de Dios nos dice referente a este tema de la conversión, porque es muy importante. Miren qué tremendo será. Algunos que piensan ser cristianos y mueren, y cuando se dan cuenta están en el infierno. Qué tremenda sorpresa. Él pensaba que tenía que estar en el cielo, o que iba a ir al cielo, pero de pronto se encuentra en el infierno donde no hay salida. Así que escuchen con mucha atención esta palabra que hoy vamos a compartir: vida o muerte. Miren, a mí me gusta mucho esta escritura y hoy la saqué en 3 versiones diferentes.
Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Búsquelo ahí. Este versículo es realmente literal. Se lo puede tomar literalmente. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nos damos cuenta, dice de modo que si alguno está en Cristo. Cuando está hablando la escritura aquí en Cristo, porque no está hablando en la iglesia o en la familia cristiana, en la religión, no dice eso. Aquí habla de en Cristo, o sea, está hablando de estar en Cristo, se refiere a estar dentro de Él, con Él, y Cristo dentro de mí. Eso se refiere. Ahora miren, dice nueva criatura es, o sea, nació de nuevo. Las cosas viejas, mi vida anterior, dice, pasaron, se acabó. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora miren, en una versión AF dice, el cristiano es un hombre nuevo. Aquí está aclarando que el cristiano, o sea, la persona que ha creído en Cristo, cristiano se deriva de la palabra Cristo, cristiano, seguidor de Cristo o discípulo de Cristo. El cristiano es un hombre nuevo. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. ¿Se da cuenta? Lo leo de nuevo. Dice, el cristiano es un hombre nuevo. Lo viejo ha pasado, o sea, se acabó. Era en un tiempo. Y una nueva realidad está presente. La realidad de Cristo en mi vida. La realidad del reino de Dios. Eso se refiere. Y otra versión, CTIBS, dice así: cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Su existencia anterior queda atrás y él comienza a vivir una nueva vida, a ser parte de una nueva creación. ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta? Entonces, vemos aquí que una verdadera conversión es un cambio que viene de la noche a la mañana, y yo diría instantáneo. Instantáneo. Eso me pasó a mí. O sea, yo pude ver esa conversión en mi vida. Fue momentánea. Fue momentánea. O sea, miren, el Señor alguien vino, me habló. Yo le había pedido días antes porque estaba inseguro. Yo decía, ¿cuál religión será la verdadera? ¿Quién tendrá la verdad? Porque venía escuchando a los testigos, mormones, y bueno, uno escucha. Y un día anterior voy pasando por el parque central y estaban unos hermanos con una guitarra cantando, y me paré un momento con unos amigos que eran clientes que les hacía trabajos, ¿no? Bueno, eran un par de jóvenes y estábamos por ahí caminando y de pronto pasamos por el parque y estaban cantando. En ese momento terminaron una canción y alguien se puso a compartir, y de los tres, ¿quién fue quien se burló? Fui yo. Y me fui riendo y dije, están locos. Me fui. Pero saben que el otro día yo empecé a pedirle a Dios. Yo recuerdo que me arrodillé allá al filo de la cama y dije, Señor, yo quiero conocer la verdad. Y fue ahí cuando un hermano que se llama Walter Ochoa, que está por los Estados Unidos, yo iba saliendo con la moto a dar vueltas por ahí,
el día domingo, un día jueves, algo así fue, y iba saliendo, iba entrando con una Biblia y me dice, espere joven, necesito hablar con usted. Y me atrancó, me dio el paso y me quedé ahí, senté la moto ahí, la dejé parada la moto y nos fuimos le invité a pasar y me empezó a compartir, como una media hora me compartió y finalmente llegó a hablar una palabra, evangelio, y eso le dije, bueno, ¿y esa palabra qué es? Me explicó, 2 de Timoteo 4:5, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y así que ese versículo tocó mi vida. Y saben, yo dije, ¿qué tengo que hacer? Porque yo necesito cambiar mi vida. Y saben, me dijo, sí, Él está aquí. Y saben una cosa, nos arrodillamos y en ese momento, cuando yo le dije al Señor, me arrepiento, perdóname, sentí que Jesús vino de arriba, o sea, sentí que vino algo de arriba y entró en mí y han pasado 40 años. Y al otro día yo estaba con la Biblia, porque mi hermano René, que se había convertido unos días antes, y tomé esa Biblia y al otro día les estaba compartiendo a los clientes. Y todo lo veía diferente, todo lo veía nuevo. Entonces pude darme cuenta que mi vida había sido transformada y fue en un momento. Eso es lo que dice esta escritura. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, dice la Biblia que, y vamos a ver aquí quién era el apóstol Pablo antes. Él se llamaba Saulo de Tarso. Pero miren lo que dice aquí en Gálatas 2:20. Después de que él tuvo la conversión, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo puede decir esto, o sea, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta lo que es la verdadera conversión? Cristo ya vive en nosotros y ahora vivimos para Él. A eso se refiere. Ahora miren, ¿quién era el apóstol Pablo antes? Hechos 7:58. Veamos la vida del apóstol Pablo anterior a su conversión. Hechos 7:58 dice así: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Está hablando de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, ya vamos al capítulo 9, verso 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Y también, miren lo que hacía el apóstol Pablo en el capítulo 26, verso 9 al 11. Veamos lo que él hacía antes de su conversión. Dice Hechos 26, 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, como Esteban, fíjense. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Miren ustedes,
este apóstol Pablo, antes de convertirse, ¿quién era? Era un enemigo de Dios, enemigo de Jesús, ¿se da cuenta? Y sin embargo, dice la Biblia, si vemos en el libro de Hechos, Pablo dice que él era fariseo y él estudió a los pies de un hombre muy versado en la palabra, llamado Gamaliel, un maestro, un doctor de la ley. Y Pablo era un religioso de primera y creía que lo que él hacía le estaba haciendo un favor a Dios, pero estaba yéndose en contra de Dios. Y eso pasa con mucha gente religiosa. Mucha gente que tiene su religión, pero no conoce a Cristo, no ha tenido una conversión, entonces lo ataca a Cristo. Eso es lo que pasa. Ahora miren, el apóstol Pablo luego se convierte. Y veamos lo que pasa, cómo hay un cambio instantáneo en la vida de Pablo. Dice la palabra en Hechos capítulo 9 y verso 3. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, coces o patadas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo les pregunto, ¿cuántos años demoró el cambio de Pablo? ¿Cuántos meses? Tampoco. ¿Cuántos días? Tampoco. Podríamos decir minutos. Eso pasó, minutos. Él tuvo una verdadera conversión. ¿Y sabían ustedes que el milagro de la conversión es el milagro más grande que puede haber? Y ya vamos a hablar más adelante de esto. Miremos un ratito algo aquí. Miren, Pablo, enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que él hacía? Encarcelaba, los torturaba, los perseguía. Y dice la palabra que él pidió cartas a los sacerdotes y tomó sus gente, no sé cuántos serían ahí, pero Pablo llevó algunos, no sé si serían soldados, serían, bueno, o compañeros de religión. Pero ellos iban a Damasco con las cartas para perseguir, y me imagino que iban conversando, miren, cuando los agarremos los vamos a amarrar y los vamos a arrastrar, o los vamos a llevar presos, los vamos a castigar, los vamos a obligar que renuncien a ese Cristo. ¿Qué irían conversando? Pero de pronto el Señor Jesús les da el encuentro. Miren, para una verdadera conversión, Jesús viene al encuentro. ¿Sabía eso? Jesús viene al encuentro de la persona y no importa lo que haya hecho en su vida. Puede ser el hombre más pecador de la tierra, pero cuando Jesús viene al encuentro, hay un cambio de vida. Sea quien sea, porque el Señor tiene el poder para cambiar y transformar las vidas. Eso de que, sí hermano, el Señor poco a poco me dio cambiando. Antes me tomaba 10 botellas de cerveza, ahora ya me tomo 9. Yo creo que en 10 años ya voy una por año. Y bueno, todavía miento y todavía esto, y poco a poco, hermano, poco a poco. Eso es cuento del enemigo. Eso no es verdad. El verdadero convertido tiene un cambio total, porque Dios hace un milagro. Así que, miren,
dice aquí la palabra que Jesús le sale al encuentro, una luz, dice que sobrepasaba la luz del sol, más brillante, más fuerte, que espantó a los caballos. Y dice la palabra que Pablo cayó y todos cayeron a tierra y se quedaron pero ciegos con esa luz tan fuerte, y Pablo quedó ciego. Y dice la palabra que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él, ahí en lo ciego que estaba, dice: ¿quién eres, Señor? Ahora miren, esta palabra Señor no es cualquier cosa, no es cualquier palabra. Hoy se dice Señor Víctor, Señor Juan, Señor tal, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces, él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y más adelante dice, miren la conversión instantánea. Le dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un cambio de rumbo, un cambio de muerte a vida. Antes le obedecía a su señor el diablo porque estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Ahora sus ojos fueron abiertos, vio la luz del cielo, Jesús viene al encuentro y toma su vida, y instantáneamente dice: Señor, bueno, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Entonces él se dio cuenta que él era el Señor, el Dios Todopoderoso, y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora estoy a tus órdenes, Señor. ¿Se da cuenta? Miren, eso es el cambio. ¿Por qué? Porque se cambia de reino. Y luego vamos a hablar de eso. Ahora miren, en ese tiempo, la palabra de origen griego era Kyrios. Entonces cuando Pablo estaba diciendo: ¿quién eres? Kyrios. Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esa palabra Kyrios significaba Señor, Maestro, Amo o Dueño en el origen griego. O sea, los griegos, cuando a su amo le decían Kyrios, se refiere, miren, a cuando en la época romana también, el amo que tenía esclavos, entonces los esclavos le decían Kyrios, mi Kyrios, es decir, mi señor, mi amo, le decían mi Kyrios. ¿Se da cuenta? Entonces, por parte de los cristianos, Kyrios es usado como sinónimo de Dios o de Jesús. Entonces, miren, esta palabra Kyrios aparece más de 600 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Cada vez que vemos en el Nuevo Testamento Señor, 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 y aparece 600 veces, por eso vemos que no dice ahí Jehová, no dice Adonai, Elohim, pero dice Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que dice la palabra Jehová, Elohim y todo eso, pero en el Nuevo Testamento ya no. Entonces aparece como 600 veces la palabra Señor. Y esta palabra Señor significa Kyrios. ¿Se da cuenta? Por esa razón se escribe ahí. Ahora, miren ustedes que cuando el apóstol Pablo, Saulo, se tiene el encuentro con Jesús, se da cuenta que al quedarse él ciego con ese resplandor que vio caer a tierra, y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice: ¿quién eres, Señor? Reconoció al Señor como Kyrios. Y miren, hermanos, en ese tiempo de los romanos no se le decía Señor a cualquier persona. Se le decía, por ejemplo, al César, se le decía
al amo que tenía esclavos, a un personaje que tenía autoridad sobre mucha gente o sobre el reino, como el gobernante de una nación. Entonces le decían Kyrios. Entonces cuando Pablo hace esta declaración, ¿quién eres, Kyrios?, estaba reconociendo que era su Señor, el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, por esa razón luego le dice, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, estoy a tu disposición. Señor, ahora soy tuyo, soy tu esclavo. Estoy a tus órdenes. ¿Se da cuenta? Eso es el verdadero convertido. Miren, ahora se le llama cristiano convertido, alguien que va a la iglesia, ahora pues ya ni la Biblia la lleva. Imagínense, va con el celular ahí, si en caso tiene ahí la Biblia en el celular. Llega, escucha la reunión y sale. Y si le dan sus tragos, los amigos se lo toman. Un bailecito sanamente. ¿Y eres cristiano? Sí, voy a la iglesia y ya poco a poco he de ir cambiando. Y eso no es vida cristiana. O miren, va a la iglesia, regresa a casa, y en casa ¿qué pasó? Siguen las peleas, siguen las ofensas, siguen las mentiras y un montón de cosas. ¿Será eso la vida cristiana? Le pregunto. ¿Pablo sería así? Pues hermanos, tenemos que ver muy claramente lo que es un verdadero convertido. Lastimosamente se ha predicado un evangelio muy barato. Un evangelio, ven a Cristo, Él te soluciona los problemas. Cristo nos ama, Cristo nos va a bendecir, nos va a enriquecer, nos va a sanar, bueno, y nada más. Cuando yo me convertí, a mí me hablaron que vienen pruebas, que van a venir pruebas duras a mi vida. Así que yo ya estaba esperando eso. Y cuando vinieron, ¿qué hice? Doblar mis rodillas, Señor, ayúdame. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante entender con toda claridad qué es una verdadera conversión. Ahora miren, en el capítulo 26 de Hechos 26, 12, vamos a ver más adelante cuando Pablo relata su conversión. Aquí lo vemos de una manera diferente. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes sin comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora miren lo que dice ahí: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, miren ustedes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos aquí algo precioso. Miren que
cuando el Señor Jesús le sale al encuentro y Pablo tiene un encuentro con Jesús, ocurre una conversión instantánea en la cual el Señor, en este caso, sí, el Señor le sale al encuentro y Pablo, ¿qué hizo? Aquí estoy, Señor, a tus órdenes. Y luego el Señor le dice, mira, esto y esto y esto vas a hacer ahora. ¿No es esa la vida cristiana, mis hermanos? ¿Se da cuenta que es diferente? Tenemos que volver al Evangelio, mis hermanos. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que ver nuestra vida como está. Y dice aquí la palabra que el Señor Jesús le dice a Pablo, en otras palabras, así como te convertiste tú, así tienen que convertirse ellos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos acaba de decir la palabra de Dios. Porque le dice aquí, le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío en ese momento. Pablo estaba caído en tierra, reconoce que Jesús es Dios, que es el Señor, el Kyrios, y en ese instante el Señor ya lo comisiona a lo que tiene que hacer. Y eso dice la palabra en el libro de Efesios, que Él de antemano ya tuvo las buenas obras para que andemos en ellas. Así que le dice, miren, para que abra sus ojos. Una persona, miren ustedes, cuando se convierte al Señor, abre sus ojos espirituales, porque estaba muerto. El espíritu estaba muerto. Sus ojos espirituales estaban cerrados. Sus oídos espirituales no escuchaban la voz de Dios. Pero cuando Jesús le sale al encuentro, instantáneamente puede escuchar la voz. Y por eso le dijo Saulo al Señor, ¿quién eres, Señor? Cuando Dios le habló, él escuchó. Esa es la conversión. Y luego le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso pasa con el verdadero convertido. Se convierte de las tinieblas. Estaba en el mundo de las tinieblas, rumbo al infierno, pero esa luz que como Pablo recibió, una luz que alumbra su vida, su mente, su corazón, y ahora ya ve, ya puede ver el reino de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, se convierte, sale de las tinieblas, viene a la luz. Y eso también está en Pedro, capítulo 2, 9. Nos está hablando claramente, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta? Ahora, dice de la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. Qué interesante. Esto quiere decir que estábamos bajo el régimen, bajo la autoridad, doblegados a los pies de Satanás. Y así estaba Pablo. Pablo venía guiado por Satanás, hasta que el Señor le sale al encuentro. El Señor Jesús le salió al encuentro y dice la palabra que del poder de Satanás, porque a él le obedecía antes, una obediencia absoluta. ¿Qué pasó? Ahora a Dios. Ahora paso de la potestad de las tinieblas a Dios. Esto es lo que le pasó a Pablo, ¿se da cuenta? Venía guiado por el diablo y de pronto le sale al encuentro el Señor Jesús. Aquí nomás, le dijo Pablo, hasta aquí nomás.
ahora soy yo, tu jefe. Por eso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es su jefe, mis hermanos? ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su Señor? ¿A quién le obedece? Eso es muy importante. Se da cuenta que la iglesia no salva a nadie. El nombre cristiano no salva a nadie. Y vamos a ir viendo un poco más esto. Entonces, le dice aquí, para que reciban por la fe en mí, la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es algo realmente maravilloso. Miren, en este versículo le habla tantas cosas. Y esto es la verdadera conversión. Una persona pasa de muerte a vida. Y una persona es transformada, cambiada. Dice la palabra en Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y usted dirá, pastor, pero y hay malos hábitos, y hay cosas, es cierto, eso está en el alma. Eso hablábamos esa noche, que es la santificación, que ahora empiezo una santificación, pero ya soy salvo, ya soy convertido. Ahora me gozo en los cambios. Cuando yo les contaba, cuando yo me convertí al Señor, antes era normal, las malas palabras, era normal ir a un baile. Y saben, al otro día había un baile. Yo me quedo mirando, digo, qué locura, qué terrible, cómo yo pude estar metido ahí. ¿Se dan cuenta? Y cuando escuchaba una mala palabra, se me hacía horrible y me daba vergüenza de mí mismo. Yo decía eso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Y es posible que hasta se nos sale una mala palabra. Pero ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo viene y me redarguye enseguida y me quema el pecho. Entonces digo, Señor, perdón. Eso ocurre. Viene el Espíritu Santo y empieza a redarguirme. ¿Para qué? Para que vaya cambiando mi vida y me vaya santificando. Ahora, lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Veamos aquí lo que nos dice la palabra. Romanos, capítulo 5 y verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren, esta palabra todos es todos, o sea, toda la humanidad, todos los que nacieron y ya murieron, todos los que estamos vivos, todos los que van a nacer, todos, absolutamente todos hemos pecado, hermanos. Y el pecado no es, alguien dice, este es más pecador porque es violador y porque cometió un crimen y porque robó. Yo no soy tan pecador porque yo ni fumo, ni tomo, ni digo malas palabras, nada de eso, ni insulto. Yo creo que solo me falta la aureola, dice. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado en sí no es hacer lo malo. Eso malo que hacíamos o hacemos, eso es un fruto, ¿sabe de qué? De una naturaleza. El pecado es una naturaleza en el hombre. ¿Se da cuenta que es diferente? Entonces la persona, yo recuerdo, me contaba, en cierto lugar, me decían, miren, ahí esa casa, me dice, mira, ahí vivía una familia. Y
el papá, la mamá, qué ejemplares, les daban ejemplo a los cristianos. Una familia hermosa, una familia de principios, o sea, nunca estaban insultándose, ni peleando, ni mintiendo, se trataban bien y todo, hermoso. Pero yo les pregunto, ¿conocieron al Señor? No, dice, una vez le fueron a predicar y este señor le dijo, no, que él no necesitaba, porque él no era como los demás pecadores. Y saben una cosa, si este hombre ya se murió, está en el infierno. Y el violador, pecador que se arrepintió, está en el cielo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pecado es una naturaleza que está en todos los hombres aquí en la tierra. No hay uno, dice la Biblia aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el pecado es una naturaleza que venimos arrastrando desde Adán y Eva. Y esa naturaleza se pasó a todos. De ahí que unos sean más pecadores que otros, es cierto. Pero todos vamos rumbo al infierno, todos hemos pecado. Ahora le pongo un ejemplo. Ustedes conocen a los gatos y a los chanchitos. Miren, si usted coge un chanchito y es blanquito, gordito, pequeñito, hermosísimo el chanchito. Hay algunas personas que les gustan los chanchitos. Y ese chanchito le pega un buen baño. Lo sacó de afuera porque allá afuera hay una poza de lodo que es invierno y es tierra. Y lo trajo y le pegó un buen baño al chanchito. Lo perfumó, lo bañó con su champú y le pone en una tirita. Bueno, lo adorna lo mejor que puede. Ahí está el chanchito en la casa. Y de pronto el chanchito ve la puerta abierta y se sale. ¿A dónde creen que va el chanchito? Va directito a revolcarse en la poza de lodo. ¿Lo cambió de estar en una casa limpia al chancho? No lo cambió. ¿Cambiará la iglesia a alguien que llega ahí? Miren, la iglesia no lo puede cambiar, pero lo puede cambiar el Señor Jesucristo. Lo transforma, lo cambia. Ahora miren, un gato. ¿Usted ha visto un gato que viene al agua y se pega un bañito el gato? A los perros vemos que los perros van, se bañan. Y los chanchitos por naturaleza les gusta meterse ahí. Pero un gato, trate de meterlo al agua. Una vez cogí aquí en la zanja, era un gato que molestaba y molestaba y molestaba. Y lo cojo y lo boto a la zanja. Más demoró en caer que en salir. Ni se mojó el gato. ¿Se da cuenta? No les gusta. Por eso le dicen, pareces gato que no te gusta bañarte. Entonces, mis hermanos, esa es la naturaleza. ¿Por qué les explico esto? Porque el chanchito tiene una naturaleza que no se le puede cambiar. Al gato tampoco. Entonces, tiene que ocurrir un milagro del cielo para que esa naturaleza del hombre sea transformada. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, Efesios. Dice la palabra, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos. ¿Se da cuenta? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso pasaba con el apóstol Pablo. Operaba en él y perseguía a la iglesia.
pero le sale al encuentro el Señor Jesús y cambió su naturaleza. Luego dice, entre los cuales también todos nosotros, miren, todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque ahora soy nueva criatura, ¿se da cuenta? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿se da cuenta la palabra naturaleza? ¿Cómo está ahí? Éramos por naturaleza, no dice éramos pecadores, dice éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora dice, miren, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el milagro de la conversión. ¿Se da cuenta? Ese es el milagro de la conversión. Un milagro que opera instantáneo, así como va a ser el rapto de la iglesia. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestro cuerpo, que es de muerte, se va a convertir en un cuerpo espiritual incorruptible. Ahora miren, dice aquí algo más glorioso. En el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Así que mis hermanos, nosotros, toda persona, venimos arrastrando una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza es cambiada por el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a explicar el día de mañana un poco más acerca de esto, porque tengamos un poco más de claridad todavía, de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu murió, y quedaron cuerpo y alma. Y toda persona aquí en la tierra solamente está con cuerpo y alma. Entonces la conversión, ¿qué es lo que ocurre? Que el espíritu que estaba muerto de nosotros vuelve a la vida y ahí podemos ya tener comunicación con Dios. De eso vamos a hablar el día de mañana. El día de mañana va a estar buenísimo. Vamos a explicar espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el espíritu? Muchos a veces confunden esto. Así que le damos gracias a Dios por su palabra y no se pierda el día de mañana, que vamos a explicar un poco más acerca de la conversión. Y si usted realmente se da cuenta, por ejemplo, solamente le digo esto: si usted tiene deseos de hacer algo malo y porque es cristiano no lo hace, hay dudas de la conversión. Así que en este momento solamente ponga su corazón en manos de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Yo te ruego por cada persona, por cada familia. Oh Dios, si en las personas que aún no se han convertido, que aún no han tenido un encuentro contigo, que aún, oh Dios, no te conocen a ti como su Señor y Salvador, te ruego, Señor, que toque su corazón ahora mismo. Oh Padre, te damos gracias, gloria y honra. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Padre. Bendice cada familia. Bendice, Señor, grandemente, oh Dios del cielo, para que cada familia pueda gozarse contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.